Ok, estamos hoy día, vamos a entrar a la etapa de glorificación. ¿Recuerdan? La vida, el hombre cae y se aleja de Dios. En su condición de pecado, muerto y separado de Dios, sin entender quién es Dios, sin aceptar en la condición humana de muchos de nosotros en un tiempo, sin entender nada de ellos, alejados. De repente Dios viene y nos llama, y una vez llamados empieza todo un proceso, le llaman proceso de redención, empieza todo un proceso de rescate, ¿ok? Entonces viene la adopción, viene la santificación, etc. Y llega el punto final, que es al final donde quiere que lleguemos, y es necesario que entendamos a dónde vamos. O sea, ¿para qué es todo esto de la iglesia y de predicar el evangelio y leer la Biblia y dar y hacer sacrificios y compartir de Dios? ¿Cuál es al final? ¿A dónde vamos por todo esto? Pero y es que Dios tiene todo un plan, y el final del plan es la glorificación. Es hacia donde nos lleva. ¿Qué es la glorificación? ¿Okay? Lo escuchamos en la palabra, lo leemos bastante, pero quizás quiero afirmar ciertos puntos que quizás no entendemos con claridad para quitar toda especulación, toda idea errónea. ¿Okay? Primeramente acerca qué es, vamos a empezar con el término ¿qué es la gloria de Dios? Usted y yo leemos en la Biblia la gloria de Dios y la gloria de Cristo y la gloria y la gloria. ¿Y qué es la gloria al final de cuentas? No es gloria a mi vecina. Es otra gloria, es la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Se lo digo, lo vamos a ver en algunos pasajes, he escogido algunos, pero yo quiero darle una definición para llevar al entendimiento. ¿Okay? La gloria de Dios no es un atributo. ¿Qué es un atributo? El amor es un atributo de Dios. Dios es amor. La santidad, Dios es santo. Son atributos inherentes a la persona de Dios. La ira, estamos viendo lo de la ira de Dios, es un atributo de Dios. No es malo. La ira de Dios es parte de sus atributos, es algo inherente, algo propio de Él. Que a la misma vez se nos comparte, porque Jaime, se nos llama a amar, se nos llama a ser santos, se nos llama a llevar la ira contra lo malo, lo perverso, lo injusto. ¿Cierto? Son esos atributos de Dios que los comunica a su creación porque quiere que seamos como Él. ¿Amén? Amén. Ok, ahora, la gloria de Dios no es un atributo, no es algo que se enseña, no es algo que se transmite, te lo doy como me lo dio, como que nos da santidad, nos da perdón. No es así. La gloria de Dios es un estado de Él y solo de Él. Es el estado perfecto del ser eterno, de la divinidad. Algo inconcebible para la mente del hombre, a menos que Él la revele. Lo repito. ¿Qué es la gloria de Dios? Que la Biblia desde el día 1 lo empieza a desarrollar. Es el estado eterno del Dios supremo, que en un punto de su amor, Gabriel, en su amor no nos revela, no nos da luces, para poder entender qué es eso, esa perfección eterna de Dios. Es esa calidad de ser. Estoy hablando como el hombre lo ve. Es la calidad del Dios eterno, supremo, allá, en donde Él, déjenme usar la palabra humana, mora, vive. Si es que vive, dice que todo esto es de Él, ¿no? No es tan sencillo definir, estoy solamente sacando conceptos de lo que la Biblia revela en la gloria de Dios. Es primeramente su calidad de ser, el Dios eterno, incomparable en grandeza. Es el lugar donde Él está. Difícil de explicarlo, ¿no? Amén. Pero ¿sabe? La Biblia lo revela, o por lo menos trata de revelarlo. Y si está en la Biblia, hay que estudiarlo, hermanos. Hay que aprender qué cosa es. Amén. Esa es la gloria de Dios. Su calidad de ser infinito, de ser eterno, y el lugar donde Él está. Y entonces ahí vemos en la gloria de Dios. La Biblia lo revela así. La gloria nos va a dar la gloria. ¿Okay? Es más o menos la idea. Va.
Ok, eso es la gloria de Dios. ¿Y qué cosa quiere decir glorificación entonces? Perdónenme, se los leo, ¿ok? Acto de Dios en el que se nos permite compartir su gloria en comunión por la eternidad. Otra vez. Es un acto de Dios en el que Él nos permite compartir su gloria en comunión con en su eternidad, por siempre. No va a cesar. Es un acto de Dios. No es algo que lo aprendemos, es algo que se nos va a dar sencillamente. Se nos está llevando en el proceso. Pero al final, Él en su misericordia, sencillamente, Marilu, se dice, tú ya eres glorificada, allá nos lleva. No nos está haciendo seres buenos solamente, o seres santos solamente, sin pecado. Nos está llevando a un lugar en su gloria, ese lugar eterno, inconcebible en el corazón y en la mente del hombre. Nos está llevando a ese lugar para ser, y aquí la ganó todas, para ser como Él es. No me pregunten qué quiere decir eso, porque el hombre no puede concebir esto, para ser como Él es. Más o menos una definición de gloria, ¿ok? Esta glorificación, el estado final al cual nos lleva, tiene dos partes. Una de ellas es nuestra naturaleza. Vamos a estar en cuerpos resucitados y va a ser en una nueva creación. No lo trabajo eso hoy día. ¿Ok? Voy a entrar a ciertos versos para dar destellos de lo que es la glorificación. La palabra en sí no está en la Biblia, no la va a encontrar, igual que la Trinidad, no está. Pero la Biblia revela de que vamos a esa posición y en teología se le ha llamado glorificación. Amén. Vamos a coger ciertos pasajes. No voy a entrar a los del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente se da imagen como cuando Moisés sube a la montaña, se da una visión de que dice que se transforma. Dios le dice, hombre no puede ver mi rostro y vivir, le dice. Entonces dice, ¿qué? No hay hombre que pueda ver mi rostro y quedar vivo. Lo mío está muy por encima de lo del hombre. Y Moisés solamente baja la montaña con un reflejo, un resplandor, decía, su gloria. Juan capítulo 1, vamos a empezar nuestros primeros versos, capítulo 1, versos 12 al 14, bien conocidos. Amén. Mire cómo lo dice. Empiezo del 11, Juan capítulo 1, verso 11 al 14. Hablando Juan de Jesús. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¡Qué cosa más bella! ¡Qué belleza! Juan, cuando sale a relatar, dice ese. ¿Okay? Lo ha dado como el Hijo de Dios. Se hizo hombre. Se hizo hombre y se presentó delante de Juan, John. Y Juan lo miró por 3 años y medio y dijo, vimos su gloria. Jesús no es que siempre andaba brillando en estrellas y cosas extrañas. Comía y dormía, vivía y pescaba y lloraba y conversaba con él.
pero vimos su carácter, su persona moral. Y Juan dice, vimos su gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer destello de la gloria de Dios delante de los ojos del hombre. La persona de Cristo, pero no en esa forma espectacular del Dios desde el Apocalipsis, por decirlo, no brillando en blanco, en fuego, con legiones de ángeles, no, en su aspecto moral, en su carácter moral. Lo vimos y Juan decía, lleno de gracia y de verdad. No, amén, qué cosa más bella. Amén. Ok, esa es la primera expresión de su gloria. Era Cristo. Cristo es la expresión del carácter de Dios. Ok, Romanos capítulo, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 2, versos 5 al 10. Vamos a coger un poquito de versos que quiero solamente tenerlo en la mente para tener la reflexión completa. No creo que lo acabe hoy día, eso lo vamos a hacer entre hoy y la próxima vez. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, versos 5 al 10. Lo leo para ustedes, ¿okay? Hablando en contraste de aquellos que se pierden, aquellos que conocen de él. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esta es una comparación entre aquellos que reciben el juicio de Dios con aquellos que reciben la honra, la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 14 al 30. Lo vamos a ver en versiones. Romanos capítulo 8, versos del 14 al 30. ¿Okay? Estos son nuestros pasajes bases sobre los cuales descansa el resto de la enseñanza. Eso es bueno leerlos, algunos de ellos muy conocidos, más vamos por el detalle. Verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otro verso. Verso 29 y 30. Capítulo 8, Romanos 8, verso 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ok, esta es la idea dentro de estos dos pasajes. La primera es que esto es obra de Dios. Hablando de Dios, un Dios que viene, envía a su Hijo para rescatarlos y lleva a través de un proceso, y dice que hay algunos entre medio de ellos que fueron predestinados. No voy a discutir este tema porque es más complejo.
Y dice que fuimos predestinados no predestinados para el hombre, predestinados por Dios. Hay una diferencia, porque el hombre, cuando predestina al hombre, quiere decir que yo ya sabía un conocimiento que hoy día entiendo que va a suceder mañana, en el futuro. ¿Okay? Pero cuando Dios predestina, Él que es eterno, que no está limitado al tiempo, Él siempre existe. Él está fuera de esta cajita tiempo y espacio. Entonces, Él no es que se revela algo que va a suceder en el futuro, porque para Él no hay futuro, Él siempre existe. ¿Okay? Él predestina, dice. Él en su conocimiento entiende, ve de que hay algunos que vamos a responder, y a esos Él llama. Y a los que llama, dice que llama, algunos o todos, de alguna u otra manera, hemos escuchado en un punto de nuestra vida lo que es el Evangelio, y a lo mejor se los compartieron una y otra vez y otra vez. A mí me lo compartieron cuando tenía 14 años. Sí, 14 años, estaba en cuarta de secundaria. Y entonces este jovencito me compartió el Evangelio, no le creí. Después, como a los 23 años, ahí en los barcos, me compartieron el Evangelio, tampoco le creí. Después viene el golpe, ¿no? Ya a los 30, a los 27, 28 años. Viene y entonces me vuelven a compartir el Evangelio y ahí lo acepto, ¿no? Y usted tuvo un día en que le compartieron el Evangelio, ¿no? Dice que a aquellos que predestinó los llamó. Y cuando tú escuchas el llamado, uno responde. A veces es en un contexto de iglesia, a veces allá afuera. Lo mío fue allá afuera. Y después a los que llamó, dice, justificó. Perdón de pecados, justicia delante de Dios. Y a los que justificó, santificó. El proceso, ¿no? El proceso de santificación. Hacernos santos a su imagen. Y a los que santificó, glorificó. El proceso es de Dios. Le pertenece a Él. Y Él está bajo control. Esto no es cuestión de hombre ni de iglesia. Esto es cuestión de Dios. Él nos está llevando por un proceso, como una obra y una responsabilidad. Nosotros somos parte de esto. ¿Okay? Y Él va acomodando. Pero requiere que usted y yo seamos responsables, que demos respuestas a las cosas que Dios nos da en nuestras vidas. Nada de lo que sucede en nuestras vidas, nada de lo que sucede en los eventos de la vida, desde el día que nace, ni aún así antes que nazca, son casualidades, eso no existe en el mundo de Dios. No hay casualidad, todo está hecho a su propósito y en su tiempo. Ni siquiera ni lo bueno, ni lo que llamamos malo, ni lo que nos gusta o lo que no nos gusta. No es casualidad, Dios nos tiene en propósitos. Entonces, el proceso de la justificación, el proceso de la redención, en el cual se nos lleva de una etapa a otra etapa, ¿okay? Hasta la glorificación, es un dado de Dios, versículos 29 y 30. Pero a la misma vez nos pertenece, mire cómo lo dice aquí. Dice, verso 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él. O sea, es algo que se nos da. Porque si es que padecemos juntamente con Él, dice que vamos a ser glorificados con Él. Que tengo que padecer, tengo que sufrir. Sí, porque ese es el quehacer de la vida. Oiga, nadie escapa de esto. Esta es la forma como el mundo caído está diseñado por el hecho de estar caído. Funciona. Usted no está escapado. No hay manera de separarse del dolor, del sufrimiento, de la lágrima, de la tristeza, del quebrantamiento, de la miseria de un hermano, de uno mismo. Es parte de esta creación. No hay nada, por mucho que quiera seguir renegar, va a ser parte de esto. Aún nuestros hijos, ¿quién quiere que nuestros pequeñitos sufran? Nadie quiere. Pero sabe, es parte de la vida y tenemos que entender que esto es parte de esa vida. Pero nosotros, cuando se nos llama a hacer estos padecimientos y sufrimientos y parte de la vida, dice que se nos lleva, porque así como somos parte de eso, también vamos a ser parte de su gloria. De lo que se nos promete, pero necesitamos estar envueltos en estos caminos. La vida está llena de esto. ¿Okay? La glorificación tiene dos componentes. Uno de ellos es el que se nos quita el pecado. Porque cuando estamos allá no podemos ir con pecado. ¿Sí?
se nos perdona el pecado, se nos quita el pecado. Y el otro componente es la nueva naturaleza. Somos creados para ser nuevos en Cristo. Primero tenemos que alejarnos del pecado y luego vamos a tener que ser renovados, una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu, una nueva mente. Vamos a ser renovados. Amén. Ok. Para terminar, Juan capítulo 20, versos 24 al 29. Juan capítulo 20, esta es la historia. Esta es la parte práctica de lo que es en verdad la glorificación. ¿Okay? Después, la próxima vez, vamos a entrar un poco más en el concepto del Nuevo Testamento, lo que es esta transformación que va a suceder en nuestras vidas. Yo quiero recordarles solamente que la glorificación en ese proceso de glorificación somos redimidos de la presencia del pecado. Se nos separa del pecado en nuestra nueva naturaleza. Verso 19, capítulo 20, verso 19, es la historia de Tomás. Dice, hablando de Jesús ya habiendo resucitado, es lo que sucede. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y quienes se los retuviereis les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok, déjenme poner todo esto junto para terminar, ¿ok? Es el proceso de glorificación hacia donde se nos lleva. En este proceso, obra de Dios, ¿okay? Necesita nuestro ser transformado de tal manera que podamos estar junto a Él en su presencia. Uno de ellos es nuestra condición moral, nuestro pecado. Y esta es la obra de Cristo, se nos justifica y se nos perdona. Pero la otra es nuestra nueva naturaleza. Nuestros cuerpos van a ser renovados, van a ser cambiados. En este pasaje, en particular, le quiero resaltar ciertas cositas. Jesús está reunido, Jesús es crucificado, Él resucita, ¿okay? Los discípulos están reunidos todavía en un cuarto, en un salón, donde esté. Y de repente dice, estando las puertas, estando todo cerrado, se aparece. Yo no sé cómo alguien entra cuando está todo cerrado.
No sé, póngase a soñar ahí, póngase a imaginar, ¿ok? Pues ahí uno dice, pues cruzó por la pared, ¿no? Ah, bueno, lo que sea. Pero llega. Y cuando viene, dice, sopla. O sea, tiene componentes físicos naturales como el mío y el suyo. Pero aparece, pero tiene componentes físicos porque llega a soplar, ¿no? Y le dice, pasa a vosotros. Sus pecados son redimidos y estas cosas. Luego vuelve a aparecer en la segunda reunión. Tomás no estaba ahí, ¿no? Tomás dice, lo hemos visto al Señor. Ja, ya. Ok, I got it. Sí, claro que sí. Yo ya escuché eso bastante. En otra iglesia lo escuchó bastante. Eso en verdad ya se le dice. Si es que yo no pusiera el dedito en la mano y no pusiera mi mano en su llaga, dice, no creo. Y yo creo que Tomás aquí estaba solamente estaba dando una opción como una ilusión, como una fantasía, una cosa que nunca va a suceder, ¿no? Y por lo menos en la mente de él nunca iba a suceder. Pasan 8 días y están otra vez reunidos y otra vez la palabra es linda, ¿no? Porque te pone detalles que en un punto no sabes por qué, pero tiene una razón. Dice que la puerta estaba cerrada. Eso implica tanto, porque está hablando ahora, va a dar entendimiento de su naturaleza. Y dice que estando la puerta cerrada, Jesús viene. ¿Qué naturaleza es esa? Que los elementos físicos no lo detienen en su mover. ¿Quién me dice eso? No se rompa la cabeza, ¿okay? No, en verdad solamente quiere decir de que en ese cuerpo glorificado, igual como el que vamos a tener nosotros, los elementos físicos no nos van a componer. Esta de película, es como la de Superman, ¿no? Pero a la misma vez vamos a venir con rasgos físicos, como de hombre, como de mujer. Y Jesús le dice, todas, ven tu dedo. Las huellas de los clavos por el cual yo morí por ti, todavía están acá. Entonces, ¿quieres meter tu mano? La prueba de mi amor por ti todavía está acá. Mete tu mano. Que dura para Tomás. Los rasgos físicos. Ese es el Cristo glorificado. Ese es el Cristo glorificado. Una nueva naturaleza, diferente a lo que usted y yo concebimos físicamente. Es con ese cuerpo con el que se nos promete nosotros vamos a tener. Porque dice la palabra que justamente vamos a heredar lo de Cristo. Su nueva naturaleza, su nueva persona. Esa es su promesa. Nueva naturaleza. La glorificación no empieza el día que morimos. La glorificación empieza el día que creemos. La obra, el propósito de Dios de ser para usted y yo glorificados empieza el día que creemos. De alguna u otra manera, todos hemos estado en los zapatos de Tomás, de alguna u otra manera. Quizás hemos oído tanto de su persona, hemos escuchado tanto de Cristo, quizás desde muy pequeños se nos habló de tantas, una y otra vez de Cristo, pero en verdad todavía nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras interrogantes todavía están en nuestras mentes. Y todavía digo, en verdad necesito una experiencia mayor para poder creer que ese Cristo que murió en la cruz es real. Todavía tengo dudas en mi persona y sabe, no se sienta ofendido por esto. Es parte de la naturaleza humana, la mía y la suya. Tenemos que lidiar con estas situaciones, con estas dudas existenciales. Porque esto va a determinar el tipo de vida, de existencia que vamos a tener. Y esas dudas las cargamos y a veces las escondemos. Porque nos da pena revelarlo, sobre todo en ambientes cristianos, donde todos son buenos cristianos, y todos se leen la Biblia, y todos oran, y todas estas cosas. Nos da pena escuchar que yo que he estado 15 años o 5 años escribiendo la Biblia, yendo a la iglesia y caminar con el hermano Amílcar todos los días, y de repente digo, Amílcar, no sé en verdad si Cristo es verdad.
no sé si Él existe, no sé si es verdad, perdona mis pecados, tengo dudas, no entiendo. Y tenemos que regresar, ¿okay? Quizás a la primera base, para plantear la realidad de nuestra fe, porque si es que no empezamos aquí en creer, la glorificación nunca va a llegar a nuestras vidas, porque la glorificación empieza el día que creemos. Empieza ese proceso en el cual se nos va a glorificar. Recordemos que la redención de nuestros pecados, la redención de nuestros pecados es la justificación. Es cuando se nos perdonan nuestros pecados. La redención de nuestra vida es la santificación. Pero la redención de nuestro cuerpo es la glorificación. Vamos a ser renovados, pero necesitamos empezar acá. Necesitamos empezar acá. Y las dudas, delante del Señor. Esta es mi palabra, ¿no? Si en verdad existe, el día que lo conocí, o el día que Él me conoció, o se reveló, si en verdad existes, quiero conocerte. Yo solamente me quedé con eso, ¿no? Si en verdad existes, quiero conocerte. Es un Dios que no se niega. Y me arrodillé delante de Él y le clamé misericordia porque empezó a revelarse. Pero eso es natural. En los pies de Tomás. Ahora hay otros que hay etapas de la vida tan complejos que necesitamos replantear nuestra fe. Porque el sufrimiento desgasta nuestra fe. El padecimiento de la vida cristiana desgasta nuestra fe. Es parte del proceso, la santificación, es parte del proceso al cual Dios nos lleva. Porque, ¿saben? Necesitamos conocer a un Dios vivo, real, que en el dolor, en el sufrimiento, en el reto, lo podamos tocar y vivir y agradecer y sentirlo tan vivo y tan presente. Necesitamos de estas etapas. Tomás tuvo una opción. Se le dio una opción. Pero él tuvo que tocar el cuerpo de Cristo. Pero Jesús le dijo, hay una opción mejor. Bienaventurados los que no tocaron y siquiera vieron, pero creyeron. O sea, la opción de Tomás no es la mejor opción. Porque no a todos se les permite esto. A Tomás se le permitió. Pero bienaventurados, hay una felicidad, hay un gozo, hay una relación. Cuando usted sin ver y entender, usted puede creer que Jesús, nuestro Salvador, es nuestro camino de glorificación. Amén. Vamos de pie, por favor.